Los fue presidente de la Federación Interamericana de Abogados, fue presidente de la Federación también de Abogados de Venezuela. Tú eres constitucionalista, has estudiado mucho el tema de la Unión Europea. Ahora que estamos tan lanzados los abogados, proponiendo sistemas de integración, sobre todo en UNASUR, la ciudadanía latinoamericana, Mercosur acaba de avanzar hasta con un pasaporte para Mercosur. ¿Cómo ves esa integración tomando el modelo europeo? Eso no tiene retroceso, Julio César. Evidentemente que los procesos políticos llevan su tiempo, pero los abogados tenemos que acompañar que esos procesos políticos tengan una vestimenta también jurídico. De ahí que estos instrumentos que está diseñando Mercosur, por cierto que nosotros, un grupo de abogados venezolanos, elaboramos un proyecto de constitución latinoamericana Interesante eso. con sujeción a lo que fue el discurso de Angostura de Simón Bolívar, que fue el visionario para la integración ¿Lo presentaron en latinoamericana. alguna instancia? Lo presentamos nosotros en la Universidad de Georgetown, lo presentamos en la Federación Interamericana de Abogados y el libro fue reseñado para su publicación, ¿no? Y evidentemente Y así es como viable una existe. constitución como la europea tiene una especie de constitución con el Tratado de Lisboa, ¿no? Sí, el Tratado de Lisboa, algo parecido con el cual han avanzado en Europa, que por cierto está bastante adelantado, pero a nivel latinoamericano nosotros podemos iniciar. Y fíjate, estos instrumentos de ciudadanía, estos pasaportes, avanzan en ese sentido, ¿no? Ahora, Además, ustedes tienen en todos los países abogados del gobierno y de la oposición y muy cercanos a los parlamentos, ¿no? sistema legislativo como es el parlatino, ¿no? El Parlamento Europeo, donde se encuentran parlamentarios de distintos Todas las signos, de fuerzas. derecho y de izquierda. Por cierto que ayer se pronunció con relación a un tema venezolano, ¿no? Que es, le exhortan al cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, porque es cuasi jurídico lo que está ahí. Son 5 altos funcionarios independientes en el cual el Estado venezolano tuvo conocimiento y defendió la postura venezolana, de tal forma que esto se une al clamor del Vaticano, de los Estados Unidos, de Perú y de una serie de organizaciones que piden la liberación de Leopoldo López y Daniel Ustedes no Ceballos. pueden llevar esas instancias también a Mercosur y a UNASUR y a otras instancias. Todas deben ser en un debate abierto y plural, ¿no? Ya se llevaron a todas esas instancias y lo que se requiere pues es que el Estado venezolano resguarde el tema de los derechos ¿Hay humanos. algún diálogo de ustedes como abogados en distintas fuerzas políticas y alguna estructura de gobierno? A la fecha no, pero nosotros abrigamos fundadas esperanzas con la renovación, que ojalá que se cumplan las pautas constitucionales, como es que haya un voto calificado, o sea, 2/3 del Parlamento para la renovación de las autoridades del Poder Moral y Ciudadano y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y con esas nuevas autoridades legitimadas nosotros podamos llevar adelante una reformulación integral del sistema de justicia, porque con una impunidad de más del 90%, evidentemente que Venezuela es presa de la delincuencia. En los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia hay abogados de todas las tendencias, ¿no? Sí, ahí la Constitución establece que tiene que haber independencia. Lo que hemos nosotros subrayado es que no entendemos cómo personas que han tenido una trayectoria política bajo cualquier signo de cualquier partido político, entonces se cambie la cachucha y van entonces a ser juristas de acuerdo a lo que establece la propia Constitución. De ahí que nosotros hacemos serias observaciones en que no haya reparto de cuotas ni para una misa ni para un movimiento. Lo que tiene que haber entonces son los mejores venezolanos independientes para que lleve la conducción ¿Qué elecciones vamos a del tener sistema de ahorita, justicia. en estos días que vienen? En estos días que viene, bueno, vamos a tener el Parlamento el año que viene, ¿no? Posiblemente hay parlamentos también, tanto el latinoamericano como el de Mercosur, Ambos, porque los Paraguay ahora tres. eligió diputados y Brasil también al Parlamento del Mercosur, que son 17 candidatos que hay que presentar. Para el Mercosur, para el Parlamento Latinoamericano y para el Parlamento Nacional, ¿no? Ahí las partes están en la elaboración de sus candidatos. Ojalá que ambas partes, como lo establece la propia Constitución, por vía democrática, establezcan cuáles van a ser los candidatos para que sea el propio pueblo y no cúpulas partidistas las que vayan a optar por un puesto o un curul en el Parlamento Pero no hay una Nacional. decisión ya de que sea precisamente por vía de primarias, abierta, donde todos participen. La Constitución así lo establece. La Constitución dice que los partidos políticos, las organizaciones de participación ciudadana tienen que optar por las vías democráticas y no hay otra vía democrática que es la elección de primer grado y la conexión y la consulta directamente al ciudadano y no organizaciones políticas que, si bien es cierto, tienen que tener una
correspondencia con lo que con lo que se lleva adelante las políticas públicas en un país, en lo que es la estrategia, siempre tiene que haber una conexión y una consulta con su gente. Interesante también que tú como presidente de la Federación Interamericana de Abogados tienes opción de ver muchos sistemas en el mundo y muchas realidades. Incluso son pocos los venezolanos, como en el caso tuyo, de haber estado en Irán, que es un misterio porque hay muchas interrogantes. ¿Qué percepción tienes? Sí, cuando estuvimos en Irán fuimos con una finalidad académica, eso es otro mundo, donde se inserta o está en la vida jurídica el Corán. Es como si Es la otro Biblia derecho también, nuestra, otra fórmula jurídica y otra es forma de como Estado. si la Biblia nuestra fuese nuestra constitución y no existiera la constitución del 99 como actualmente lo tenemos. De tal forma que el deslinde de lo que es el tema social, jurídico y religioso es inexistente. Además, y con desarrollo económico, con crecimiento social. Ante esa situación, uno tiene que meterse, conocer la realidad de Irán y bueno, la comisión que fuimos de abogados venezolanos por ello somos gratamente sorprendidas por los adelantos en materia de ambiente, en materia de tecnología de información y también en materia automovilística. Ustedes tienen como Federación de Abogados contacto con otras federaciones, sobre todo de otros derechos, porque el islámico, como tú dices, es otra raíz, pero también el hindú y en otras razones, porque el derecho parte de una realidad religiosa y política, ¿no? Y Sí, hay varios sistemas en el mundo. realizamos anualmente contactos con todas esas experiencias porque todas traen una experiencia, todas traen una visión del hombre. El hombre es uno, a pesar de tener culturas distintas, y todo eso descansa, Julio César, en algo, en la defensa de los derechos humanos. Que son universales. Cada Son religión universales. también establece la dignidad del ser humano como hijo de Dios, los que son religiosos, y si no, por la evolución, esa dignidad máxima en la naturaleza, ¿no? Eso es correcto, Julio César. Y es un tema ahorita, la preocupación de todas las democracias en el mundo, ¿no? El Sí, tema de los derechos humanos. sí, No solamente de primera generación, sino también de segunda y de tercera, ¿no? sí, y no solo expresar los derechos que le corresponden al ciudadano en lo que son los derechos humanos, sino que ahora las constituciones y los pueblos, los parlamentos y los gobiernos lo que tienen que afinar para que los organismos que defienden derechos humanos o las alertas en materia de derechos humanos sean efectivas. No tiene ningún sentido que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dicte una decisión Claro. y vea un gobierno cualquiera cualquiera que sea y entonces no cumpla lo que establece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o Naciones Unidas. Claro. Evidentemente que en 1945, después que mueren más de 50 millones de humanos, lo que se procura es una vía de entendimiento para que se promueva la vida, para que haya la paz, y esos medios para la promoción de la paz y para la promoción de la vida es la defensa de los derechos humanos. ¿Tú quieres decir algo finalmente sobre el tema cubano y la influencia en Venezuela? Sí, yo creo que eso va a tener, además de las consecuencias propias entre ambos pueblos, evidentemente ahí va a haber unos beneficios importantes. Las remesas, una de las cosas, las remesas van a pasar de 200 a $2.000 trimestrales. Países centroamericanos viven en el tema de las remesas. La inversión que va a haber ahí, Obama en su discurso dijo algo bien importante. En 53 años, en la política que ellos llevaron de aislamiento para el pueblo cubano no sirvió para el restablecimiento de la democracia. Eso es muy importante. En segundo lugar, si bien Cuba entra entonces en un sistema de integración, es lo último que quedaba Claro. por salir de este escenario después del muro de Berlín. También Claro. es necesario determinar que eso afecta a lo que es el equilibrio o algunas agendas en la cual sabemos nosotros que era el socialismo del siglo XXI, que la agenda estaba colgada en Cuba, claro, y al descolgarse de Cuba, evidentemente Nicaragua, Uruguay y otros países, evidentemente. Que lo están haciendo, y hay cambios en Bolivia, hay cambios en Ecuador. Ecuador tiene la moneda dolarizada y la economía. Y en Nicaragua también hay cambios de acercamiento a Estados Unidos. Lo que sí es cierto que el gobierno venezolano entonces tiene que leer adecuadamente, claro, lo que está sucediendo a los fines que nosotros podamos llevar adelante un sistema de defensa de los derechos humanos y un sistema de integración. Bueno.